Vamos a iniciar, como dice aquí en la pantalla, el tema que nos corresponde trabajar el día de hoy es de MCU, que son las siglas de la palabra movimiento circular uniforme, ¿sí? Trabajamos anteriormente el movimiento rectilíneo uniforme, trabajamos también el movimiento parabólico y ahorita vamos a trabajar el movimiento circular, ¿sí? Este sí es un poco distinto a los temas anteriores que hemos trabajado, ya que aquí se manejan fórmulas muy distintas. Entonces es como una nueva oportunidad para ustedes. Si los temas anteriores se les dificultó comprenderlos, pues este es un tema nuevo donde se utilizan fórmulas totalmente distintas para que iniciemos desde cero, ¿sí? Entonces, aquí está lo que les decía. MCU o movimiento circular uniforme. Ahora, ¿a qué se refiere ese movimiento circular uniforme? Dice que es todo el movimiento que realiza una trayectoria circular, como la imagen que estamos viendo por acá, ¿verdad? Solo permítame que creo que hay algunos de sus compañeros que no me están escuchando, ¿verdad? Anaí no me escucha. Si ustedes pudieran avisarle a alguno de sus compañeros de cómo activar el audio, sería muy bueno que lo activen en la parte de abajo. A la izquierda aparece como un icono de audífonos. Si le tocan ahí, tienen que darle a permitir entrada de audio, o más o menos algo así dice. Y luego ya van a poder escuchar, ¿verdad? Entonces, porque creo que hay algunos de sus compañeros que tienen problema a escuchar. Sí, ya estoy dejando entrar a todos. Lo que pasa es que hay un poquito como de retraso a la hora de aceptar, porque a ellos les tiene que cargar primero, luego cargarme a mí, aceptarlos y ya después les llega la notificación. Pero sí estoy aceptando a todos, que no se preocupen. Dígale a Alan, ¿sí? Ahora sí, ¿ya me escuchan ahí? ¿Ya? Ok, está bien, no se preocupe. No se preocupe, Isaac. Sebastián Estrada, ¿sí me escucha? Ok, bueno, ya nadie me escucha, solamente tengo dudas si Sebastián me escucha para poder continuar. Si me escucha, que me conteste, ya sea a través del micrófono o del chat, por favor. No creo que no me escucha, ¿verdad? Si no, ya me hubiera respondido. Entonces, bueno, si alguien le podría avisar ahí, tal vez por WhatsApp o por mí o Facebook, o si no, pues esperemos hasta que él se dé cuenta que no está escuchando para que lo pueda activar. Entonces, continuamos con la clase. Les decía yo que el movimiento circular uniforme es todo el movimiento que realiza una trayectoria circular. Es decir, que va girando en círculos. Y al estar girando en círculos, va a tener una aceleración que es perpendicular a la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si una pelota lo atamos a una cuerda y empezamos a girarlo, como lo muestra la imagen, pues esta pelota no va a salir despegado a ningún lado, sino que va a tener una fuerza, esa se le conoce como fuerza centrípeta, que es la que tiene una atracción hacia el centro de este movimiento circular. Y esta atracción, pues, es ejercida por la aceleración, ¿sí? Que es perpendicular a la trayectoria. Entonces, en pocas palabras, como el nombre lo dice, movimiento circular uniforme es el movimiento que tiene una trayectoria circular que da una aceleración. Entonces, eso sería el concepto básico. Eso aparece en su libro en la página 68. Lo pueden subrayar ahí, perdón, o si no, pues lo pueden copiar en su cuaderno, como ustedes gusten. Vamos a pasar a lo siguiente, otro concepto básico que vamos a ver. Dice el MCU. Un objeto que experimenta MCU significa que da la misma cantidad de vueltas cada segundo, ¿sí? Entonces, si suponemos que este es el ejemplo anterior, ¿verdad? Que está dando vueltas el objeto, si yo ato a una cuerda, una pelotita, por ejemplo, y empiezo a dar vueltas, MCU significa que movimiento circular uniforme que da la misma cantidad de vueltas en un determinado tiempo. Significa, por ejemplo, que si en un segundo da 2 vueltas, significa que en 2 segundos va a dar 4 vueltas, ¿verdad? En 3 segundos va a dar 6 vueltas. En 4 segundos, 8 vueltas y así se va sucesivamente. Otra cosa que hay que hay que comprender, perdón, es que una vuelta completa es igual a recorrer 360 grados. Y supongamos que esta es la circunferencia. Si ustedes colocan su transportador encima de una circunferencia, se van a dar cuenta que tiene ¿cuánto? 360 grados. Lo que habíamos trabajado cuando veíamos vectores,
utilizando su transportador, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que hay 360 grados. Pero no es la única medida que tiene, sino que existen más medidas. Porque dice acá que 360 grados es lo mismo decir a 2 pi radianes, ¿sí? ¿Y 2 pi radianes a cuánto equivalen? Bueno, primero veamos. ¿A cuánto equivale pi? ¿Alguien recuerda cuál es el valor de pi? Aproximadamente es igual a 3.1416. Exactamente. 3.14. Correcto, 3. 3.1416, 3.1415, dependiendo cómo lo tomemos. En este caso solo voy a tomar como 3.14. Entonces si me dice 2pi, significa que está multiplicando 2 por 3.14. Entonces por eso es que se divide en 6 partes o 6.28 partes, ¿verdad? Aquí es lo que estaba contando hace un momento. 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes y 0.28 radianes, ¿sí? Entonces, estos son los ángulos que vamos a estar utilizando para el movimiento circular. Recuerden, pi radianes. Les pregunto, al momento, ¿hay alguna duda con lo que llevamos? Que solamente es la parte introductoria, la parte teórica de este tema. Esto podría venir en su examen final. ¿Alguna pregunta como que les diga qué es movimiento circular uniforme? ¿O cuánto, una vuelta a cuántos ángulos equivale? Por ejemplo, que serían 360 grados. O 2 pi radianes, ¿cuántos radianes son en realidad? Que como tengo acá son 6.28 radianes, ¿verdad? Que les había colocado yo en la pantalla. Entonces les pregunto, ¿alguna duda con eso? Me pueden contestar ya sea a través del micrófono o me pueden escribir a través del chat. Y si no hay dudas, pues respóndeme, profe, no hay dudas, profe, continúo con lo demás. Sí, ahí está. Sebastián me dice que no tiene audio, ¿verdad? No hay dudas, muy bien. Solo voy a... Todo bien. Todo bien, solo voy a escribirle a Sebastián, ¿verdad? Sebastián dice que no me está escuchando, entonces ya le escribí cómo activar el audio, pero si alguien se lo podría explicar por WhatsApp, sería muy bueno. Si no, pues esperemos a que pueda obtener. No hay dudas, dice Carmen, no hay dudas. Muy bien, no hay dudas, ¿verdad? Entonces, esta es la parte introductoria. Si no hay dudas, pasaríamos a la parte práctica, ya que esta es la parte teórica, ¿verdad? Que es importante conocerlo para poder realizarlo práctico. Entonces, en lo práctico sí hay que prestar mucho más atención, ya que en lo teórico, pues ustedes pueden leer en su casa y comprenderlo, pero lo práctico sí sería importante, ya casi te resolvemos todas las dudas. Bueno, aquí antes de ver lo práctico también tenemos que ver otros conceptos. Estos conceptos aparecen en su libro, yo aquí los coloqué de manera ordenada. Estos conceptos hay que entenderlos muy bien y saber con qué símbolos se representan. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos aparece aquí, ¿qué es? Es el periodo, ¿sí? El periodo se representa con una letra T mayúscula. ¿Y a qué se refiere el periodo? Como nos indica acá, es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa a una circunferencia, ¿sí? Ese es el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a la circunferencia. Su unidad de medida son segundos, y recuerden que segundo se representa con una letra S minúscula. Y se marchó. Bueno, ya volví, solamente contesté a un compañero de ustedes que me estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué le estaba diciendo? Ah, del ejemplo, ¿verdad? Me dijeron, ¿cuánto? 0.5, perdón, sí, 4. 0.5 está correcto. 0.5 sí está correcto, ¿verdad? Porque les había dicho 10 vueltas en 5 segundos. Yo estaba tomando los datos al revés, disculpen por eso. Entonces, pues si da 10 vueltas y tarda 5 segundos, es correcto que cada vuelta tarda 0.5 segundos. ¿Y eso qué sería? Sería el periodo, ¿sí? El periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta. ¿Queda claro ese concepto? Se representa con una letra T mayúscula y su unidad de medida pues es segundos, ya que estamos refiriéndonos a tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto del periodo? El tiempo que el móvil tarda en dar una vuelta completa a la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, pasaríamos al siguiente concepto, que sería la frecuencia. La frecuencia se representa con una letra F minúscula, ¿sí? ¿Y qué significa la frecuencia? Significa la cantidad de vueltas que da el móvil por unidad de tiempo. ¿Y en qué se representa? Se representa en rev. Este rev, ¿qué significa? Significa revoluciones o vueltas. Y la S minúscula sabemos que es segundo. Significa revoluciones por segundo o vueltas por segundo. Entonces, la frecuencia es la cantidad de vueltas que da por una unidad de tiempo. Entonces, si yo les pongo otro ejemplo, ¿no? Si un objeto, ¿no?, está girando con MCU, con movimiento circular, y realiza 20 vueltas, ¿ya?
realiza 20 vueltas y tarda 5 segundos. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas vueltas da en un segundo? ¿Alguien que me pueda responder? Si da 20 vueltas completas y al dar esas 20 vueltas tarda 5 segundos, ¿cuántas vueltas da en un segundo? 4. 4, correcto. Sí. Y es, en este caso es 4, ¿por qué? Porque si da 4 vueltas en un segundo, significa que en 2 segundos serían 8 vueltas. En 3 segundos, 12 vueltas. En 4 segundos, 16 vueltas. Y en 5 segundos, efectivamente, serían las 20 vueltas. ¿Verdad? Si se dan cuenta, estos conceptos no son difíciles de entender, solamente hay que ponerse a analizar un poco. Entonces, tenemos lo que es periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, y frecuencia es la cantidad de vueltas que da en una unidad de tiempo, ¿sí? Siguiente concepto, velocidad angular. ¿Okay? ¿Y qué es la velocidad angular? Es la cantidad de ángulos recorridos por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, como habíamos visto anteriormente, una circunferencia se divide en ciertos ángulos, ya sean 360 grados, como lo habíamos visto en la imagen anterior, o se divida en 2 pi radianes que equivalen a 6.28 radianes, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos dos es para representar el ángulo que tiene una circunferencia. Si me dice aquí que la velocidad angular es la cantidad de ángulos recorridos por una unidad de tiempo, es decir, cuántos ángulos recorrió por segundo, ¿sí? Podríamos decir recorrió 15 grados por segundo, recorrió 30 grados por segundo. Esto puede variar según los datos que tengamos, ¿ok? Les pregunto, con estos 3 conceptos que llevamos, ¿existe alguna duda? ¿Va quedando todo claro? ¿Alguien no entendió una parte? ¿Se perdió por ahí? ¿Quiere tiempo para poder anotarlo? Que me diga ahorita a través del chat, por favor, o que active su micrófono para poder resolver esa duda, ¿sí? Profe, subirá la clase. Así es, subiré la clase, pero el problema es que como tardan normalmente 40 minutos cada clase, a veces tarda mucho subir en la plataforma de YouTube. Sí lo voy a subir, solo que voy a tardar un par de días en subirlo porque tengo que recortar algunas partes que obviamente no son importantes para que no quede tan largo, pero sí lo voy a subir. ¿Alguna otra duda? Lo de la velocidad angular me están indicando por acá. Va, voy a repetir lo de la velocidad angular. Como dice acá, la velocidad angular es la cantidad de ángulos recorridos por unidad de tiempo. Entonces, le decía yo hace un momento que una circunferencia se divide ya sea en 360 grados o se divida en 6.28 radianes. Entonces, la velocidad angular se refiere a cuántos ángulos recorre por segundo. Podría decir, por ejemplo, aquí está 0, si ustedes alcanzan a ver. Si no alcanzan a ver en su teléfono, pueden con sus dedos ampliar la pantalla para hacer zoom y se mire mucho mejor. O si están en su computadora, pues creo que se alcanza a ver bastante bien, ¿verdad? Entonces les decía, si por ejemplo está en 0, ¿ya? Y en un segundo recorre, o pongamos, si está en 0 y en 2 segundos recorre 50 grados, ¿ya? Les pregunto yo, si en 2 segundos recorre 50 grados, ¿cuántos grados recorre en un solo segundo? 25. 25, exactamente. Significa que si en 2 segundos recorre 50 grados, en un segundo recorre 25 grados. Entonces, ¿cuál sería la velocidad angular? Sería 25 grados por segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad angular. A eso se refiere, a la cantidad de ángulos que recorre en un segundo, ¿ok? No sé si le quedó claro o todavía quedó con dudas. Me había preguntado el compañero Valentino. ¿Sí le quedó claro o todavía hay dudas? ¿O alguien más que tenga alguna duda? Ah, ok, sí. Muy bien. No hay dudas, ¿verdad? Bueno, paré aquí porque son los 3 primeros conceptos, ya que vamos a ver otros conceptos más, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a continuar entonces. El siguiente concepto es velocidad lineal
o también conocido como velocidad tangencial. Puede tener dos nombres, ¿ya? Se le puede llamar velocidad lineal o velocidad tangencial. ¿Y con qué símbolo se representa? Se representa con una V de velocidad y una T en la parte de abajo, V sub T, que significa velocidad lineal o velocidad tangencial. Y es la distancia de la circunferencia recorrida por unidad de tiempo. Es decir, supongamos que tenemos la circunferencia que está por acá, ¿ok? Y supongamos que esta circunferencia en realidad tiene un perímetro y mide 100 metros. ¿Ya? Mide 100 metros. Y yo sé que de estos 100 metros, en 5 segundos recorremos la mitad de esta circunferencia. Recorremos hasta acá. Es decir, recorrimos en 5 segundos, ¿cuántos metros? 50 metros. 50. Exactamente. Entonces, si son 50 metros en 5 segundos, ¿cuántos metros será en un segundo? ¿Alguien que me responda? Se recorre 50 metros en 5 segundos. ¿Cuántos metros va a recorrer en un solo segundo? 5. 10. Sería 10, ¿sí? Porque se dividiríamos 50 dentro de 5 y nos daría 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad lineal o la velocidad tangencial que tendría este objeto sería de 10 metros por segundo. Significa que en un segundo recorre los primeros 10 metros de la circunferencia. En el segundo va a recorrer los otros 10 metros de la circunferencia. En el tercer segundo va a recorrer otros 10 metros y así se va sucesivamente. Va a recorrer toda la circunferencia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la velocidad tangencial o a la velocidad lineal. Al ser una velocidad de donde se recorre distancia en cierto tiempo, ¿cuál es la unidad de medida que le colocamos a esto? Sería metros por segundo. No lo añadí acá, se me olvidó agregarlo. Ustedes lo pueden agregar o verlo en su libro. La unidad de medida de la velocidad lineal o velocidad tangencial es como una velocidad normal y se coloca en metros por segundo. ¿Sí? ¿Queda claro? Pasaríamos al último concepto, porque son 5 conceptos importantes y hay que entender estos 5 conceptos para realizar la operación. El último concepto es aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Y qué significa la aceleración centrípeta? Es la aceleración que da origen al movimiento. Como les había explicado en la imagen del principio, lo voy a retroceder, permítanme, en esta imagen de acá, si se dan cuenta, al existir movimiento circular, les decía yo, que si por ejemplo atamos una cuerda a un objeto y por eso gira de manera circular, ese objeto tiene una fuerza centrípeta, hacia adentro, que es la que permite que esté girando en forma circular. Y esta fuerza centrípeta es provocada por una aceleración que se dirige hacia el centro de este movimiento. Esta aceleración es como si fuera la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, en el planeta Tierra es una esfera, ¿verdad? Si lo vemos en 2 dimensiones, se convierte en un círculo. Ahora, en ese círculo, si nosotros nos paramos al norte del planeta Tierra o del mundo y dejamos caer un objeto de un árbol, va a caer hacia el centro, ¿verdad? Si nosotros nos paramos en la parte del sur del planeta Tierra o del mundo y dejamos caer un objeto, no se va a ir hacia abajo, ahora, sino se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Es decir, no importa en qué parte del planeta estemos, siempre vamos a tener una atracción hacia el centro. ¿Por qué es eso? Porque es ejercido por la acción de la aceleración de la gravedad. En este caso, pues también en todo movimiento circular va a existir una aceleración, pero se le va a llamar aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, esa aceleración centrípeta va a tener la misma unidad que cualquier aceleración. Y recuerden en qué unidad se mide la aceleración. En metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, estos serían los 5 conceptos básicos. ¿Y con qué se simboliza la aceleración centrípeta? Con una A minúscula y una C en la parte de abajo, ¿sí? A sub C, que significa aceleración centrípeta. Entonces, al momento, esta es la parte teórica, ya de aquí vendría lo que es la parte práctica, donde vamos a resolver ya con operaciones y con fórmulas. Entonces, les pregunto, ¿alguna duda con esto? Alguno de estos conceptos va a venir en su examen final, ¿sí? Tal vez les diga a ustedes, por ejemplo, la cantidad de vueltas que da un móvil por unidad de tiempo, ¿qué es? Bueno, yo ya sé que es la frecuencia, ¿sí? O tal vez les pueda decir la distancia de la circunferencia recorrida por unidad de tiempo. Yo ya sé que se trata de la velocidad lineal o la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿alguna duda con la parte teórica, con lo que es el movimiento circular? Vamos a continuar ya con la parte práctica. Les mencionaba, esta es la parte teórica, ya
que vendrían preguntas probablemente en su examen. Y ahora vamos a ver la parte práctica. Entonces, en la parte práctica nos vamos a guiar de la página 69 de su libro, ¿sí? Ahí aparecen las fórmulas que vamos a estar utilizando y algunos conceptos. Entonces, para trabajar la parte práctica, pues preparé un ejemplo. El ejemplo número 1, bueno, preparé 2 en realidad. Y vamos a leer lo que dice el ejemplo número 1. Dice lo siguiente. Un móvil animado por MCU, es decir, movimiento circular uniforme, describe un ángulo de 8 radianes, ¿sí? Radianes se refiere a ángulo, como habíamos visto al principio, en 4 segundos. Si el radio de la circunferencia es de 20 centímetros, encontrar, y aparece lo siguiente. Vamos a encontrar la velocidad angular, es decir, la cantidad de ángulos que recorre por unidad de tiempo, la velocidad lineal, la distancia que recorre el objeto por unidad de tiempo, el periodo que habíamos dicho que es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta, vamos a calcular frecuencia, que es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo o en un segundo, y la aceleración centrífuga. Es decir, que por cada problema que resolvamos de estos, van a ser 5 cosas de las cuales tenemos que calcular, ¿sí? Velocidad angular, velocidad lineal, periodo, frecuencia y aceleración centrífuga. Entonces, tomando en cuenta esto y el problema, lo primero que debemos hacer, y esto es importantísimo, es anotar los datos que tenemos por aparte. Entonces, yo aquí lo voy a anotar, ahí coloqué datos, ¿verdad? Y voy a empezar a colocar mis datos. El primer dato que me indica acá, que dice un móvil animado por MCU, describe un ángulo, ¿sí? Entonces, el primer dato a mí que me dan es el ángulo que está recorriendo. ¿Cómo represento el ángulo? Lo represento con este símbolo llamado teta, que es como un cero con una línea horizontal. Con ese símbolo voy a representar el ángulo. ¿Y cuántos ángulos recorre? En este caso, este móvil me está indicando aquí que recorre 8 radianes, ¿sí? Los radianes se representan por la abreviatura rad. Entonces, si me aparece rad, yo sé que se refiere a radianes y los radianes son ángulos. Entonces, el primer dato que tengo es que el ángulo que recorre 8 radianes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir copiando el problema, sería muy bueno que lo vayan escribiendo, o si no, pues le van tomando captura. Si alguien está copiando y se queda atrás porque lo estoy explicando, me dice, profe, yo estoy copiando, dime tiempo, y le voy a dar un tiempo para que pueda copiar, ¿sí? Entonces, continuando, el primer dato, ángulo de 8 radianes. ¿Qué más, qué otros datos nos da? Nos dice aquí que este ángulo de 8 radianes lo recorre en ¿cuánto tiempo? 4 segundos. Entonces, el siguiente dato es un tiempo de 4 segundos. Tiempo 4S, ¿sí? Y nos da un tercer dato que dice que si el radio de la circunferencia, el radio, ojo con esto, el radio en este tema lo vamos a representar con una R mayúscula, ¿sí? R mayúscula se refiere al radio y en este caso equivale a 20 centímetros. ¿Sí? Pero como en todos los problemas que hemos venido trabajando desde el principio, siempre vamos a utilizar el sistema internacional. Y la distancia en el sistema internacional no la medimos en centímetros, sino la medimos ¿en qué unidad? En metros. Entonces voy a convertir estos centímetros a metros. ¿Cómo convierto los centímetros a metros? Muy sencillo, lo voy a dividir siempre entre 100, ¿ok? Para convertir de centímetros a metros, voy a dividir los centímetros entre 100. Entonces, si aquí me dice 20 centímetros, lo divido entre 100, 20 dividido 100, ¿cuánto resulta? 0.2. Exactamente. Significa entonces que el radio equivale a 0.2 metros. Tengo 3 datos. Con 3 datos que encuentren ustedes ya es suficiente. Incluso con 2 datos pueden resolver todo el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso nos dan 3. Es más que suficiente para resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? Vuelvo a hacer el repaso. Nos indica aquí un ángulo de 8 radianes, ¿sí? Un tiempo de 4 segundos y una radio de la circunferencia de 20 centímetros que dijimos que equivale a 0.2 metros. Y 0.2 es el que vamos a estar utilizando, ¿sí? Entonces, primer paso, listo. Seleccionar o sacar los datos que nos da el problema, ¿ok? Después de sacar los datos ya empezamos a hacer la operación. Ahora les pregunto a ustedes, revisen la página 69 de su libro y según los 3 datos que tenemos aquí, ya sea ángulo, tiempo o radio, ¿qué es lo primero que podemos calcular? ¿Será que podemos calcular velocidad angular, velocidad lineal, periodo, frecuencia o aceleración centrípeta? ¿Qué es lo primero que podríamos calcular según las fórmulas que aparecen en su libro en la página 69? ¿Alguien me puede decir?
está revisando ahí su libro en la página 60. Velocidad angular. Velocidad angular. Velocidad angular. Muy bien, así es. Velocidad angular es el primero que podemos calcular, porque si se fijan de las 4 fórmulas que aparecen en velocidad angular, ya que son 4, que se representa con el símbolo omega, creo que se llama, es como una W, ¿sí? Ese símbolo representa la velocidad angular. Entonces, hay 4 fórmulas, y de las 4 fórmulas yo puedo utilizar la primera. ¿Por qué la primera? Porque la primera me indica que es ángulo dividido tiempo, y yo tengo el ángulo y también tengo el tiempo. Entonces, sí puedo calcular la velocidad angular. Ahora, si ustedes ven, y si por ejemplo, la velocidad angular no se puede calcular, pero se puede calcular primero el periodo, la frecuencia, entonces calculamos eso. No importa el orden que llevemos a cabo para resolver, ¿sí? Entonces, primero velocidad angular. Yo copié la fórmula aquí en la pantalla. Ustedes lo pueden copiar en su cuaderno, obviamente. Y les vuelvo a repetir, si se ve muy pequeño en su teléfono celular, pues lo pueden ampliar con zoom y ya les va a aparecer mucho más claro, ¿sí? Entonces, continuamos. Tenemos la velocidad angular. Ahora, voy a sustituir los datos que tengo en esta fórmula. Entonces, si dice ángulo dividido tiempo, entonces el ángulo es de 8 radianes y el tiempo es de ¿cuánto? De 4 segundos, ¿sí? Sería 8 dividido 4. Esta fracción, pues, es una división, así que realizamos la división. 8 dividido 4, ¿cuánto resulta? 2. 2, ¿verdad? Ay, aquí me equivoqué, permítame. Solo voy a corregir esta parte. Permítame un momento que yo coloqué 8, voy a corregirlo. Listo, ya volví. Solamente corregí que me había equivocado en un valor que yo coloqué que estaba incorrecto, pero ya lo corregí. ¿Sí? Entonces les decía yo, 8 dividido 4, ¿cuánto nos resulta esto? ¿Nos resulta? 2. 2, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las unidades que tenemos aquí son 2 radianes y segundos. Entonces, la velocidad angular son 2 radianes sobre segundos, que es justamente la unidad de medida que les había mencionado anteriormente. Entonces, ya tengo mi primer resultado. Significa que este móvil que está girando con movimiento circular uniforme va a recorrer 2 radianes por cada segundo que pase, ¿sí? Entonces, en 2 segundos va a recorrer 4 radianes. En 3 segundos va a recorrer 6 radianes y así se va sucesivamente. Entonces, es lo primero que encontramos, la velocidad angular. Les pregunto, aprovechando aquí que es lo primero que calculamos, ¿existe alguna duda de cómo obtuve este resultado? No. No, ¿verdad? Está bien fácil calcular, ¿sí? Entonces, les repito, si hay dudas o se pierden, me pueden decir a través del micrófono o a través del chat y yo con gusto se los resuelvo. No hay dudas, dicen por acá. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora, ¿qué es lo que podríamos calcular? ¿Sí? Entonces, según los datos que tenemos. Si se fijan Periodo. ahí, podríamos calcular lo siguiente. Veamos. Sí, el periodo podríamos calcularlo porque tenemos una fórmula, ¿verdad? Ok, podríamos calcular el periodo, pero yo aquí el orden que coloqué pues es calcular la velocidad lineal. Entonces, si ustedes con los datos que tienen pueden calcular periodo antes, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, lo que voy a calcular yo primero es la velocidad angular que anoté por aquí, ya que si se fijan la fórmula de velocidad angular, perdón, de velocidad lineal o velocidad tangencial, en su libro aparecen 3 fórmulas. De las 3 fórmulas, ¿cuáles creen que podemos utilizar? La primera. La primera, ¿verdad? Así es. La primera, que es justamente la que tengo aquí en pantalla. La segunda no se puede porque aparece la F de frecuencia y todavía no tengo calculada la frecuencia, ¿verdad? Y la tercera tampoco se puede porque me dice raíz cuadrada de aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta todavía no lo tengo entre mis datos. A diferencia de la primera, que sí la puedo utilizar porque me dice simplemente que es velocidad angular por el radio y la velocidad angular yo ya lo tengo acá. El radio también lo tengo acá, entonces sí puedo calcular la velocidad lineal. Entonces, voy a multiplicar eso. Me dice, velocidad angular que equivale a 2 radianes por segundo, que es lo que acabamos de calcular, lo voy a multiplicar por el radio. Y el radio dijimos hace un momento que es igual a 0.2 metros, ¿sí? Sí. 0.4. Así es. Sería 0.4 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque es una velocidad lineal, una velocidad normal, ¿verdad? Y esa sería mi segunda respuesta. Si se dan cuenta, no es muy difícil resolverlo. José, sí, voy a subir la clase para que pueda verla de nuevo desde el principio. Si no, pues hay otro ejemplo igual donde puede ver lo que voy a explicar, ¿sí? Entonces, calculamos la velocidad lineal y ya tenemos 2 operaciones resueltas. La velocidad angular y la velocidad lineal, ¿sí?
¿Alguna duda con eso? ¿Tienen tiempo para copiarlo o continuamos de una vez con lo demás? Todo se resuelve en orden, así es. Y si sería bueno que lo vayan resolviendo así como yo lo estoy haciendo, es decir, colocar el título de lo que voy a calcular, por ejemplo, velocidad angular, colocar la fórmula, la operación y el resultado, ¿sí? Y después se me ocurre a mí calcular, bueno, voy a calcular periodo, entonces hacen si quieren una línea, una división y colocan periodo, su fórmula, procedimiento y resultado, así de manera más ordenada. Porque a veces sí podemos Tengo una resolverlo todo. duda. Sí, dígame. Pero es conforme el examen final, que no sé si nos va a dar más tiempo que la vez pasada. Así es, en el examen final sí les voy a dar más tiempo porque estas operaciones sí llevan un procedimiento más largo. Entonces sí les voy a dar un Porque tiempo. no, en el examen, en el parcial, el primero Ujú. que hizo no me dio tiempo casi de nada. Casi que Oh, a ya. la carrera lo hice Muy todo. bien, sí les voy a dar bastante, bueno, un tiempo moderado, ¿verdad? Va a ser Vaya. no menos de una hora, es decir, van a tener una hora, tal vez tengan una hora y media o quizás dos, aunque no creo, más o menos van a tener hora u hora y media, más o menos, para resolver su examen final. Creo que es tiempo suficiente para que lo puedan hacer, ¿sí? De una vez les adelanto su examen, ya les dije la fecha de su examen final, ¿no? No. Bueno, voy a aprovechar a decirles la fecha de su examen final para que estén pendientes. Si no mal recuerdo, es día miércoles. Sí, es día miércoles. El miércoles 1 de julio, este miércoles que viene, su examen final de 30 puntos. ¿De qué los voy a evaluar? Los voy a evaluar movimiento parabólico y movimiento secular. Los dos temas que hemos visto, ¿sí? ¿Y qué los voy a evaluar? Parte práctica del movimiento parabólico y parte práctica del movimiento circular, al igual que la parte teórica de ambos temas, ¿sí? El movimiento parabólico muy similar a como venía el examen parcial que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me había quedado? No hay más dudas, ¿verdad? Si no hay más dudas, me había quedado, sí, me estaban diciendo todo con títulos. Todo con su título. ¿Se refiere a mi título ¿de qué? ¿De carrera? ¿O título de cada una de las operaciones? Si se refiere a cada una de las operaciones, sí, sería bueno colocarle todo con el título que corresponde para que así sea más fácil identificarlos, ¿ok? Porque a veces me colocan su operación y luego yo no sé si calcularon ahí la velocidad angular o la velocidad lineal, entonces sería bueno que lo identificaran, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas, continuemos. Creo que ya tuvieron suficiente tiempo para poder copiarlo. Ahora ya tengo más datos, si se dan cuenta, tengo ángulo, tengo tiempo, tengo radio, tengo velocidad angular, tengo velocidad tangencial. Por cada cálculo que vayan haciendo vamos obteniendo datos nuevos y estos datos nuevos nos sirven para utilizar la fórmula que nosotros queramos. Yo estoy utilizando aquí la fórmula más sencilla o más simple para que no se compliquen y les recomiendo que ustedes también hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora a mí se me ocurre calcular el periodo. ¿Por qué voy a calcular el periodo? Porque si se fijan ahí en su libro aparece una fórmula de periodo. ¿Cuál es la fórmula de periodo que me aparece? 2pi dividido velocidad angular. Correcto. El periodo es igual a 2pi dividido velocidad angular, ¿sí? En su libro aparece una sola fórmula, ¿verdad? Del periodo vamos a utilizar dos. La otra fórmula se los voy a dar en el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar la única que nos aparece. ¿Y será que podemos utilizar la fórmula? Sí. ¿Por qué? Porque pi lo conocemos que aproximadamente es 3.14 y la velocidad angular igual la conocemos porque lo calculamos hace un momento, ¿verdad? Que nos había quedado de 2 radianes por segundo. Entonces, voy a sustituir mis datos. 2 por pi se refiere a qué cantidad? A 2 por 3.14, ¿verdad? Y dividido la velocidad angular que dijimos hace un momento que eran 2 radianes por segundo, ¿sí? Entonces resuelvo. Si multiplico 2 por 3.14, ¿cuánto me da? 6.28, ¿sí? 6.28 dividido 2 radianes por segundo, 6.28 dividido 2, ¿cuánto me queda? 3.14, nuevamente, ¿ok? Y el periodo, si recuerdan ustedes a qué se refería el periodo, alguien que me pueda decir cuál es la definición del periodo, o en sus propias palabras si quieren, o lo puede leer como guste. El tiempo que tarda en recorrer la vuelta. Exactamente, el tiempo que tarda un móvil en recorrer una vuelta completa a la circunferencia, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que el periodo es tiempo, la unidad de medida que le voy a colocar es sobre tiempo. ¿Y sobre qué tiempo estamos trabajando acá? Si se fijan, estamos trabajando el tiempo en segundos. Por lo tanto, el periodo lo voy a colocar en segundos. Significa que este objeto o este móvil va a tardar 3.14 segundos en dar una vuelta completa.
¿sí? Ese es el periodo. 3.14 segundos en dar una vuelta completa. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado, es bien fácil. Estas fórmulas son bien facilitas de utilizar, incluso sin calculadora se puede hacer, ¿verdad? Solamente con analizar un poquito llegamos al resultado. Entonces, si no hay dudas de cómo calcular el periodo, recuerden el periodo es el tiempo que tarda una vuelta, podemos seguir calculando lo que sea. Ya calculamos los primeros 3, ¿sí? Ahorita justamente los estoy calculando en orden, pero ustedes lo pueden calcular en el orden que ustedes quieren, en el orden que más les convenga, ¿sí? Ahora nos dice acá, periodo, vamos a calcular la frecuencia. ¿Sí? Lo coloqué por ahí, frecuencia. Y si ustedes observan en su libro, en la página 69, aparecen 3 fórmulas de frecuencia. De las 3 fórmulas, ¿cuál creen que sea la más conveniente a utilizar? La primera. Primero. La primera, así es. Sí, la primera podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque es velocidad angular dividido 2pi. Tenemos los datos. Pero si nos fijamos de la segunda fórmula, ¿qué nos dice? 1 dividido periodo. Esta fórmula es más sencilla de utilizar que utilizar la primera, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar la primera, no hay problema, lo pueden hacer ya que les tiene que dar el mismo resultado. Tal vez pueda que varíe por unos decimales, tal vez, pero normalmente da exactamente lo mismo. Entonces yo voy a utilizar la segunda fórmula porque para mí es más fácil y más cortita y así me ahorro de mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Que simplemente voy a dividir 1 dentro del periodo y el periodo pues lo acabo de calcular, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el periodo nos salió hace un momento que era 3.14 segundos, ¿verdad? 1 dividido 3.14, si operan en su calculadora, ¿cuánto resulta? 0.31. Correcto. 31.8 creo que aparece. Y por la aproximación, pues lo dejamos en 32, ¿verdad? Ahora, la frecuencia, si recuerdan, es la cantidad de vueltas que da en un segundo. Por lo tanto, yo ahí coloqué revoluciones, que son lo mismo que vueltas, por segundo. Significa que este objeto da 0.32 vueltas por segundo. Es decir, que ni siquiera da una vuelta en un segundo. ¿Por qué no da vuelta en un segundo? Porque, como dijimos en el periodo, necesita de 3.14 segundos para dar una vuelta. ¿Sí? ¿Queda claro? Esa es la frecuencia. Ya encontramos el cuarto dato que nos estaba solicitando este problema. ¿Sí? Creo que a la mayoría le quedó, ¿verdad? Y por último, calcularíamos la aceleración centrípeta. En su libro aparecen 2 fórmulas de aceleración centrípeta y pueden usar el que ustedes quieran, si ya sea la primera o la segunda. Yo por comodidad me gusta utilizar más la segunda, eso es solo porque sí, ¿verdad? Pueden utilizar la primera o la segunda, da absolutamente lo mismo. Entonces voy a utilizar la segunda, me dice que es velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, ¿a cuánto equivale la velocidad angular? Lo teníamos hace un momento, equivale a 2 radianes. ¿verdad? Entonces sería 2 radianes por segundo al cuadrado por el radio, y el radio dijimos hace un momento que equivale a 0.2 metros, ¿verdad? Entonces, primero resolvemos la potencia antes de multiplicar. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 2 por 2 es 4. Y 4 por 0.2, ¿cuánto resulta? 0.8, ¿sí? Y como es una aceleración, y como les había dicho al principio, los radianes se eliminan, y si se dan cuenta aquí, se eliminan los radianes, me quedan metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la aceleración centípeta, de 0.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicimos aquí? Resolver un problema de movimiento circular utilizando las fórmulas de la página 69. Y encontramos los 5 datos que me solicitaban. Entonces, para mí fue muy sencillo esto. No sé si a ustedes se les complicó. Aprovechemos este tiempo para que me digan. No, se me fácil. Está fácil. Ahora sí, en realidad está bastante fácil. Solamente es de colocar la fórmula correspondiente y siempre fijarse lo de sus datos, ¿verdad? De no equivocarse en lo que estemos haciendo, ¿sí? Si no hay dudas, continuamos al siguiente ejemplo, el segundo ejemplo que tengo, que es un poquito distinto, según los datos que me dan, y se van a dar cuenta que vamos a utilizar otras fórmulas, pero igual nos vamos a llevar el mismo tiempo. Entonces, dice lo siguiente. Una rueda realiza 150 vueltas en 5 minutos. Si el radio de la rueda es de 5 metros, encontrar, y lo mismo que calculamos hace un momento, ¿verdad? Velocidad angular, velocidad lineal, periodo, frecuencia y aceleración centrípeta.
Iniciamos igual con nuestros datos. Entonces, el primer dato que nos aparece acá dice que una vuelta realiza, ¿cuánto? 150 vueltas. Es decir, 150 vueltas o 150 revoluciones es lo mismo. Entonces, ese es mi primer dato. Que revoluciones son 150. 150 vueltas o 150 revoluciones. Es mi primer dato. Ojo con esto no es ángulo. Son vueltas o revoluciones. ¿Sí? Ay, perdone. El otro dato que nos da es de un tiempo de 5 minutos, ¿sí? Es el segundo dato. Pero como les dije hace un momento, el tiempo no lo vamos a trabajar en minutos, sino lo vamos a trabajar siempre en segundos, al igual que la distancia en metros. Entonces, si el tiempo aparece en minutos, yo lo voy a convertir a segundos. Les pregunto a ustedes, si en un minuto hay 60 segundos, ¿cuántos segundos habrán en 5 minutos? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a multiplicar 5 minutos por 60 segundos. 5 por 60, ¿cuánto da? 300. 300. Así es. Significa que el tiempo no van a ser 5 minutos los que vamos a utilizar, sino vamos a utilizar 300 segundos. ¿Ok? Ya tengo mi segundo dato. Y también me da el último dato que dice, si el radio lo vamos a representar con una R mayúscula, es de 5 metros, encontrar lo siguiente, ¿verdad? Entonces ya tengo 3 datos, ya con 3 datos puedo resolver el problema. Muy fácil, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular. Según los 3 datos que tengo aquí, revoluciones, tiempo y radio, ustedes, según las fórmulas que aparecen en la página 69 de su libro, ¿qué vamos a utilizar? ¿O qué vamos a calcular primero? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué podríamos calcular primero? ¿Será que la velocidad angular lo podemos calcular primero? Sí. ¿Sí? ¿Podríamos calcular la velocidad angular? Estoy viendo las fórmulas. Sí. No podríamos, fíjense, pues, ¿por qué no podríamos? Porque si se fijan en la primera fórmula pide ángulo dividido tiempo, ¿verdad? El tiempo sí lo tengo, pero ángulo no lo tengo en este caso. Entonces no puedo usar la primera fórmula. La segunda fórmula dice 2pi dividido periodo. El periodo que se representa con T mayúscula no la tengo. Yo tengo la T minúscula que es de tiempo, no es de periodo. Entonces, la segunda fórmula tampoco la puedo utilizar, ¿sí? Y la tercera fórmula me pide frecuencia, tampoco lo tengo. La última fórmula me pide aceleración centrípeta, tampoco lo tengo. Entonces, según los datos que yo tengo acá, si ustedes se fijan, lo primero que podemos calcular Frecuencia. es la Frecuencia. Correcto. ¿Por qué? Porque la frecuencia, la tercera fórmula de la frecuencia dice revoluciones sobre tiempo. Y yo tengo revoluciones y también tengo tiempo. Entonces, puedo calcular la frecuencia primero. Entonces, es lo primero que vamos a calcular. Revoluciones dividido tiempo. Si me dice que son 150 revoluciones y el tiempo es de 300 segundos, voy a realizar la división. 150 dividido 300 y nos resulta ¿cuánto? 0.5. 0.5, correcto. Así es, 0.5 revoluciones por segundo. Entonces ya calculamos la frecuencia, ya obtuvimos nuestro primer dato. Si se dan cuenta, no nos demoramos ni siquiera un minuto. Lo que más nos tardamos fue en buscar la fórmula correspondiente, ¿verdad? Porque la operación no nos vamos a tardar casi nada, ¿sí? Entonces la frecuencia de ¿cuánto es? De 0.5 segundos. Entonces, continuamos. Lo siguiente que podríamos calcular, ¿qué es? Bueno, si ustedes se fijan, ahora podemos calcular también el periodo, ¿ok? ¿Por qué el periodo? Y esta fórmula no aparece en su libro, quiero que lo anoten, ya sea en su libro o en su cuaderno, la fórmula del periodo, que es 1 dividido frecuencia. Anótenlo, por favor. Esta fórmula no aparece en su libro, pero sí la podemos utilizar. Entonces, periodo es 1 dividido frecuencia. ¿Y por qué la podemos utilizar? Porque justamente ya calculamos frecuencia, entonces ya podemos calcular también el periodo. Si sustituyo mis datos, perdón, sería 1 dividido 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es el valor de la frecuencia. Entonces, 1 dividido 0.5, si ustedes lo operan, ¿cuánto resulta? 2, ¿verdad? Y como estamos hablando del periodo que significa el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a la circunferencia, entonces la unidad de medida del periodo sería segundos. Significa que el periodo es igual a 2 segundos, ¿sí? Tenemos frecuencia de 0.5 revoluciones por segundo y periodo de 2 segundos. Ya encontramos nuestro segundo dato, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No es nada complicado encontrar los datos.
¿Dudas al momento? ¿Continuamos? Sí, todo bien, ¿verdad? Correcto, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la otra operación. ¿Ustedes qué creen que podríamos calcular? Velocidad angular. Velocidad angular. Sí. No escuché nada, dice. Creo que tiene problemas de audio. Bueno, si no, al final hacemos un repaso para no volver a repetir todo ahorita, sino al final hacemos un repaso de todo para que quede claro. Si mientras preste atención con lo demás, como le digo, esto pues no es tan difícil como los temas anteriores. Entonces, me estaba diciendo por ahí que lo que podemos calcular es velocidad angular. Velocidad ¿verdad? angular. Correcto, lo podríamos calcular velocidad angular. La fórmula que nos aparece o la que podríamos utilizar es la segunda La fórmula. segunda. Aparece, exactamente. Incluso podríamos utilizar la tercera porque es 2pi por frecuencia y frecuencia ya lo tenemos. Entonces, en este caso vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Ok? 2pi dividido periodo. Entonces, 2pi sería 2 por 3.14. ¿Y cuánto nos da 2 por 3.14? 6.28. ¿Sí? ¿Y el periodo a cuánto equivale según lo que calculamos hace un momento? 2 segundos. 2 segundos. ¿Verdad? Entonces, 6.28 dividido 2 segundos, ¿cuánto sería? 3.14. Exactamente. Entonces, la velocidad angular, en este caso, recuerden la unidad de medida, estamos hablando de ángulos, entonces serían radianes. La velocidad angular de este objeto que se encuentra en movimiento de MCU, movimiento circular uniforme, es de 3.14 radianes por segundo. ¿Sí? De esa manera encontramos la velocidad angular. Disculpen que estaba contestando unos de sus compañeros que me escriben. Ahí estamos. Entonces, velocidad lineal nos hace falta o velocidad tangencial y también la aceleración centrípeta, ¿verdad? Normalmente la aceleración centrípeta sí se calcula de último, ¿ya? Porque la aceleración centrípeta necesitamos ya sea velocidad angular o velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, normalmente se deja a lo último la aceleración centrípeta. Entonces, vamos a calcular la velocidad lineal o velocidad tangencial. De las fórmulas que aparecen en su libro, que son 3, la que yo voy a utilizar es la segunda, o la primera, perdón, porque para mí se me hace más fácil, ya que es muy corta. ¿Manda? Yo pensé que... Es muy corta la fórmula, que solamente es multiplicar la velocidad angular por el radio, ¿sí? La segunda fórmula hay que calcular todavía, multiplicar por pi, luego por la frecuencia, luego por el radio, ¿verdad? Y la tercera fórmula, pues necesitamos aceleración centrípeta. Entonces, utilizamos la primera, velocidad angular. ¿Cuál es el valor de la velocidad angular? 3.14. 3.14, ¿verdad? Correcto. Entonces, 3.14 lo voy a multiplicar por el radio, y el radio ¿a cuánto equivale? 5 metros, aquí está bien. 5 metros. Exactamente, 5 metros. Entonces, sería 3.14 radianes por segundo de la velocidad angular por 5 metros. Entonces, si ustedes lo multiplican, ¿cuánto da? Comprueben si ese es el resultado, no estoy seguro. 15.7, sí, eso da. Eso da, bueno. Entonces, esa sería la velocidad lineal o la velocidad tangencial. Como es una velocidad lineal, una velocidad normal, entonces voy a colocar metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ya calcularía el cuarto dato que me solicitan y por último vamos a lo que es la aceleración centrípeta, ¿sí? Por si se preguntan ahí si van a utilizar, ¿cuántos decimales a utilizar? Normalmente coloquen 2, ¿sí? O si no coloquen 1. Aquí les queda con 1 el resultado o queda con 2, no me acuerdo bien. ¿15.7? Queda con 1, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Sería 3.14 por 5. Me da como resultado, vamos a ver, 3.14 por 5. Así, 15.7. Sí. Usted
se utiliza uno o dos decimales, a mí me sale 15.75. Pues sí se deberían utilizar dos decimales, pero a mí en la calculadora, ya lo comprobé en dos calculadoras, me da 15.7. Aunque si le da 15.75, Melanie, no se preocupe, porque es lo mismo, solamente un pequeño decimal del 0.05 le está variando, está bastante bien. ¿Okay? Entonces, si les aparece 2, coloquen 2 y aproximen, si les aparece 1, coloquen 1. No hay problema por eso. Entonces, ahí estamos. Nos faltaría solo la aceleración centrípeta, es lo último que vamos a calcular. Y yo les digo, ahí podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Si quieren, ustedes utilicen el segundo. Yo voy a utilizar si quieren utilicen el primero, yo voy a utilizar el segundo por comodidad, porque a mí me gusta utilizar esa fórmula. Velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, el valor de la velocidad angular, ¿a cuánto es? Equivale a 3.14 radianes por segundo. Entonces, 3.14 radianes por segundo al cuadrado multiplicado por 5. Primero le vamos al cuadrado. 9.86. Al cuadrado, así es, 9.86 radianes al cuadrado por segundo al cuadrado, multiplicado por 5 metros, 9.86 por 5. 49.3. 49.30. 49.30 o 49.3, ¿verdad? Es lo mismo, 30 o 3. No, yo soy de 30. Está bien, 30 está bien. Entonces, 49.30 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué metros por segundo al cuadrado? Porque es una aceleración. Y así es como obtenemos el quinto dato y el último que me está solicitando el problema, ¿sí? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, ¿verdad? Entonces, síganse esforzando todos los días en hacer su tarea, en tratar de estudiar un poquito. Por la situación en que estamos, pues puede resultar algo complicado el estar recibiendo clases virtuales, pero también es una nueva oportunidad para aprender y utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, pues esto sería todo por la clase del día de hoy. Dígame. Mire, es que yo tengo una pregunta con mi tarea. La primera que yo envié decía archivo no... O sea, que lo tenía que enviar otra vez por correo. Yo se lo envié, pero no me aparece aún calificado. No sé si ya lo revisó. Bueno, pues Así yo también. no me acuerdo exactamente. Pero lo voy a revisar, Saraí, ¿verdad? Pero fue el Sí, primero. su problema fue que el archivo que me envió tenía error, me decía que no se podría abrir, entonces por eso le pedí que me lo enviara nuevamente. Pero si no aparece su nota y me lo envió por correo, ya lo voy a revisar y le voy a agregar su nota. ¿Está bien? Yo las primeras dos tareas se las envié por correo y me parece que no las envié. Bueno, entonces si la enviaron por correo no se preocupen porque por correo a veces tardo en calificar, ya que son varios los que me envían bueno. por ahí y no están en orden, ¿no? Porque me envían de todos los grados, entonces se me dificulta un poco. Me decía que si podría mostrar el ejemplo 2, ahí está el ejemplo 2 para que lo pueda copiar, supongo que para eso me lo pidió, ¿verdad? ¿O quiere que le explique nuevamente el ejemplo 2? No, profesor, lo quería copiar. Muy bien, ahí está, entonces ya, ahí para que lo pueda copiar, ¿sí? Entonces, les digo, esto sería todo por la clase del día de hoy. Les voy a dejar ahí la pantalla por si quieren copiarlo, dígame. Profe, no vaya a ser tan duro en el examen, nosotros lo queremos mucho. No se preocupen, va a ser como el parcial más o menos, ¿sí? Van a tener más tiempo de poder resolverlo, ¿sí? Entonces, yo espero, primero Dios, que les va a ir bastante bien en la clase, ¿sí? Solo será teórico. Teórico viene del movimiento circular y movimiento parabólico, del tema que vimos anteriormente, ¿sí? De esos dos temas vienen. ¿Solo teórico o práctico también, profe? Vienen los dos, viene teórico práctico. O sea, una pregunta puede indicar, por ejemplo, cómo se le conoce al tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta. Lo vimos hace un momento, se le llama periodo, ¿verdad? Esa es pregunta teórica. Y una pregunta práctica puede que aparezca un problema así, ¿no? Que les diga, una rueda realiza 150 vueltas, tal y tal, les den los datos. Y les pregunten nada más, encuentre el periodo, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Agarrar su cuaderno, agarrar su libro, calcular el periodo utilizando la fórmula correspondiente. Y si, por ejemplo, su respuesta fue de 2 segundos, ¿no? En la pantalla le va a aparecer a usted 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Entonces, usted selecciona el correcto. Si usted le quedó 2, pues sería 2 y ya seleccionaría esa respuesta, ¿sí? Profe, ¿y va a subir las diapositivas también o solo el video de la clase? Solo el video, pero si quieren, veamos, ¿dónde puedo compartirlo? Si quieren, puedo subir también en la diapositiva para que ustedes lo puedan visualizar.
les mandaría el link. No lo subiría a la plataforma, les mandaría el link por el grupo de WhatsApp que tienen, ¿sí? Entonces ahí para que lo puedan visualizar, lo voy a subir a internet, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tendremos para hacer el examen? Aún no sé, pero más o menos va a ser 1 hora o más, ¿sí? Menos de 1 hora no va a ser. Tengan por seguro que mínimo tienen 1 hora para resolver el examen. Puede que más. Profe, ¿qué tal su cuarentena? Pues bien, bastante bien, trabajando en casa. Entonces, ¿alguien más con alguna duda? No, ya no. No, ¿verdad? Mis ojeras demuestran mi esfuerzo. Entonces, bueno, los voy a tener que dejar porque yo sí tengo otra clase con otro grado que va a comenzar en un momento. Entonces, si no hay más dudas, pues me despido de ustedes. Espero que pasen feliz día y espero verlos pronto, ¿ok? Nos vemos. Adiós, profe. Feliz día. Feliz día.